Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, como suelo iniciar, me parece importante hacer la aclaración que acá nuestras interpretaciones no tienen el espíritu de postularse como las únicas interpretaciones o las verdaderas interpretaciones, sino que la intención de este canal es entregar a ustedes, la audiencia, una serie de mensajes y reflexiones que susciten en ustedes sus propias insights, sus propias interpretaciones, ¿no? Y que asimismo estas las puedan compartir con nosotros, entre ustedes, porque eso es lo que enriquece este canal, lo que enriquece, digamos, este proceso que llevamos cada uno de nosotros. Así que tome cada uno lo que siente que resuena y le sirve para su propia vida, para su propio proceso personal, y el resto sean libres de desecharlo. Muy bien, el día de hoy quiero hablarles acerca de el cuento popular de Cenicienta. Creo que todos conocemos el cuento de Cenicienta. Hay millones de versiones deformadas, reformadas. Y bueno, digamos que aquí me quiero centrar en las primeras versiones. Hay unas de los hermanos Grimm, hay otras. Y digamos que, bueno, entre esas versiones, en algunas, digamos que Cenicienta es lo que entiendo es una chica campesina de un pueblo y ella tiene sus padres, su madre muere, su padre se vuelve a casar, en algunas versiones su padre después de eso muere, en otras no muere, pero es casi como si muriese porque no vuelve a aparecer casi en la historia, es como un ser sumamente neutral. Entonces, digamos que podríamos decir que ella es básicamente una huérfana, ¿no? A pesar de que incluso en las versiones en que el padre en teoría sigue vivo, se refieren a ella como la huérfana. Mm. Y bueno, digamos que el padre antes de morir en estas versiones, en las otras en las que sigue vivo, pero el caso es que él se vuelve a casar con otra señora y esta señora tiene sus hijas que viene de otro matrimonio, son las hermanastras de Cenicienta, etcétera. Es que, como bien sabemos la historia, Cenicienta se convierte justamente en aquella empleada, aquella persona que se tiene que encargar de los oficios domésticos, ¿no? Mientras que sus dos hermanastras se dedican a eh, gozar de los lujos producto de la herencia de su difunto padre, sí, de su difunto padrastro. Y en otros casos, pues simplemente el padrastro les da todos los lujos que ellas desean. Entonces, fijémonos que en todo este proceso de ese acto sumamente trágico que le ocurre a esta persona, a este personaje, luego viene el momento en el que ella vuelve y reluce, ¿no? Que es el momento en el baile que invitan a todas las mujeres del reino, porque, bueno, el príncipe las invita a todas y bueno, es parte de como un proceso también iniciático, donde el príncipe está también buscando a su pareja, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo y es que Cenicienta, en algunas versiones aparece la hada madrina, en otras no hay hada madrina, ni hay hada, ni hay espíritu, sino hay unas criaturitas, palomas y ratones que le terminan ayudando y otros seres mágicos que le terminan ayudando y que le arman el vestido y demás, y aparece la carroza, etcétera, etcétera. Mm, y bueno, creo que la historia, a mi juicio, bueno, al final todos sabemos que termina en que el, el- el príncipe, bueno, en principio ella se esconde, quiere esconder su identidad, porque la madrastra no se puede enterar que ella estuvo finalmente en el baile porque la madrastra se lo prohíbe y bueno, eh, el príncipe termina por encontrarla, termina encontrando a Cenicienta y terminan finalmente casándose, ¿no? Entonces, si vemos toda la historia, hay una serie de simbolismos que me parece importante ir tocando. Eh, digamos que en un sentido astrológico podríamos decir que es una historia que tiene una relación muy fuerte con lo saturnino. Ya va a decir por qué, o al menos yo lo asocio así. Claramente vuelvo y digo, esto no es la versión absoluta, yo estoy transmitiendo a ustedes mis reflexiones desde mis conocimientos y mi experiencia y mi sentir. Y bueno, digamos que yo lo asocio con Saturno, porque creo que todo este trabajo que debe desarrollar o por los trabajos por los que debe pasar la misma Cenicienta antes de llegar a convertirse como en esta mujer que finalmente se casa con el príncipe,
del lugar, que pasa de ser esta huérfana, que le pasan todas estas desgracias, que se la pasa sucia, de ahí su nombre, ¿no? Se la pasa sucia limpiando, barriendo, cocinándole a estas otras personas que son sumamente desagradecidas además con su trabajo, y finalmente se convierte, es como en este ser supremamente bello, ¿no? Eh, Tiene que pasar por todo este proceso que a mi juicio resulta muy saturnino, ¿no? Digamos, Saturno nos está hablando siempre, y Capricornio también nos habla de aquello que se nos dificulta, aquello que nos implica un proceso, un trabajo a largo plazo y por el que debemos hacer una serie de renuncias. Es decir, renuncio, el ego, perdón, debe renunciar a aquellos pequeños goces a corto plazo para comprometerse con un proceso y un objetivo a largo plazo. Mm. Entonces, cuando continuamos y somos persistentes, quizá al principio puede ser doloroso, difícil, puede que sintamos o veamos esa cima, usando un poco esta imagen de la cabra que tiene que llegar a la cima, y hay unos peldaños sumamente empinados, y debe ir peldaño por peldaño escalando poco a poco. Podemos ver, girar la mirada hacia arriba y decir, uff, está bastante lejos de nuestro alcance todavía, quizás no la logre, quizás no lo logre, ¿no? Entonces puede haber una suerte de frustración, de sentimiento de, ¿y esto por qué a mí? ¿Y por qué este camino tan difícil, tan lleno de piedras, etcétera? Y es un poco lo que ocurre igual con Cenicienta. En las distintas versiones se habla mucho del llanto, de que se va a llorar a la tumba de su madre o de sus padres, etcétera. Y ahí también una gran dificultad, a pesar de que ella lo continúa haciendo con persistencia y hace todas las tareas que la madrastra le pone, ¿no? Entonces, fijémonos que todo este trabajo finalmente en Saturno o en Capricornio tiene sus frutos y nos da sus frutos, y son unos frutos que a veces son incluso más grandes de lo que esperábamos, ¿no? Y que a mi juicio, bueno, digamos, podemos relacionar esto. Saturno tiene una relación con el plomo, y en la alquimia y en parte del taoísmo, de los conocimientos del Tao, de la práctica del Tao, el plomo era justamente ese metal que debía convertirse en oro, ¿no? Si pasamos esta figura a lo psíquico, es como a través de este proceso en el que parece degradarme, en el que parece que eh, es muy duro, no voy a alcanzar mi meta, al final terminó convirtiendo eso que parecía tan difícil en oro, en algo mucho más elevado, en algo mucho más grande. Y eso es muy importante, porque fijémonos acá entra el otro elemento muy central de la historia, y es el príncipe, ¿no? Más allá de esta lectura Disney y literal de las cosas, de la princesa que está buscando el príncipe, etcétera, estamos hablando de todo el diseño y la arquitectura de un mundo interior. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de personas, de individuos, sino de todo el diseño y la arquitectura de un mundo psíquico, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, de acuerdo a los textos alquímicos y demás, no soy especialista en ello, aclaro, pero lo que alcanzo a entender, y me corregirán si de pronto hay alguien o hay varias personas que conozcan el tema, pero en los textos alquímicos aparece toda esta cuestión de cómo se llega del plomo al oro, ¿no? Cómo transformamos el plomo en oro. Y esto implica todo un proceso que incluye distintos elementos, el mercurio, el azufre, la sal, bueno, y todos ellos tienen un simbolismo particular que no voy a entrar a detalle porque creo que no viene al caso. Pero fijémonos cómo todo esto tiene una importancia y se enfatiza eh, el tema de las polaridades, ¿no? Es decir, hay unos elementos yin y unos elementos yang, unos elementos que son activos y otros pasivos, ¿no? Entonces, justamente en términos pues, de la alquimia y del Tao, lo femenino está relegado al yin y lo masculino al yang, ¿no? Los dos principios de los que ya hemos hablado. En este caso, creo que podemos decir que Cenicienta representa ese principio femenino, el yin, y el príncipe el yang, ¿no?
que no hay uno que sea más importante que el otro, sino que los dos son necesarios para generar ese oro, esa producción de ese oro, la transformación de ese plomo en oro. Entonces, esta huérfana que tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir, eh, vivió este proceso, llevó a cabo todos estos trabajos y finalmente logra encontrarse con esa magia interior que en algunos casos se representa como esta hada o este ser mágico que llega a ayudarle, o en otros las criaturas mágicas que llegan a ayudarla para crear este gran bello atuendo. Y fijémonos que en varias de las versiones, en algunas se habla de una zapatilla de cristal, pero en otras se habla de una zapatilla de oro. En la versión de los hermanos Grimm se habla de una zapatilla de oro. Es decir, el príncipe logra encontrar a Cenicienta gracias a la zapatilla de oro. Entonces ahí ya aparece también este elemento que justo nos habla de esa pureza del alma, de una nueva, de un salto de conciencia, de una trascendencia de la conciencia, y que esta trascendencia, para llegar a convertirse en oro, justamente tiene que pasar por todo un proceso sumamente complejo, nos dicen los alquimistas, y que implica un método, ¿no? Hay un montón de textos que hablan al respecto acerca de el cómo debe ser ese proceso y esa interacción entre los distintos elementos, cuándo y cómo introducir cada uno de estos elementos en este se me olvida el nombre, esta suerte de caldera. Y esto nos habla de la técnica, ¿no? Y que siempre debe haber una técnica. Digamos, claro, Virgo es el método y el metódico, pero en general podemos decir que Capricornio y todos los signos de tierra tienen una relación también con lo pragmático, con lo concreto, con el diseñar una serie de pasos o un plan para llegar a un lugar. Y eso es la técnica, el proceso de la técnica, que es muy importante en todas las tradiciones milenarias de meditación, etcétera. Hay siempre un cómo, así como podemos hablar de psicoanálisis, de las distintas escuelas de psicología, etcétera. Siempre hay un método para llegar a alcanzar cierto estado, ya sea de trascendencia, bienestar mental, etcétera. Porque sin ese cómo no podríamos volver a replicarlo, ¿no? Entonces, fijémonos, es el mismo proceso en el que lleva a la misma Cenicienta la que hace que ella logre encontrar ese oro, ¿no? Convertir ese plomo saturnino en oro. Y que ocurre también gracias a esa voluntad del yang, ¿no? El yang impulsa, ese lado activo impulsa, genera acción. Y es gracias a que el príncipe, ese principio masculino, sale y dice, no, yo no me voy a rendir hasta encontrar a esta persona, ¿cierto? Que logra encontrar finalmente a Cenicienta. Entonces, es como los dos principios a partir de sus cualidades logran unirse para trascender, ¿no? El matrimonio al final es en nuestro matrimonio interior entre nuestras dos partes, y cómo a partir de esas dos partes se llega a esa trascendencia que es encontrar ese oro interior. Por ejemplo, en el budismo podríamos decir, como ellos mismos dicen, todos somos un Buda, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de ser iluminados en latencia, lo sepamos o no. Entonces, es muy similar. El oro está ahí dentro. Si yo decido llevar a cabo ese trabajo y me pongo en la tarea de seguir el método, sea cual sea que escoja, finalmente voy a lograr alcanzar ese oro. Ese yin y ese yang se van a unir. Esas dos polaridades opuestas se van a unir y se van a convertir en uno, ¿no? Recordemos que el yin y el yang son una figura bien interesante porque nos dicen que en, en la luz está la oscuridad, ¿no? En el lado del círculo que es blanco hay una pequeña peca en la mitad que es negra, y viceversa, en el lado que es negro hay una peca que es blanca, ¿no? Entonces hay una relación profunda entre ambos, y el uno sin el otro no podría existir. Son, son complementarios y contrarios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que quería compartir todo esto con ustedes, amigues de Ars Anima, porque me parece que es muy interesante. Cuando empezamos a ver, digamos, estas cosas, estos cuentos, estos relatos que parecen tan light, tan sencillos, en realidad puede haber un mensaje también mucho más profundo que nos invita a meditar justamente sobre estos procesos, y que
nos invita, yo creo que a no perder esa esperanza, a decir, bueno, ¿cuál es ese oro que hay en mí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo llego a él? Bueno, hay muchos métodos, muchas formas, pero la pregunta que yo les haría, ¿cuál creen que es el método de ustedes? Y que además no se trata, a mi juicio, de una meta, no es un lugar al que llegamos, sino es un camino en en el que andamos, en el que cabalgamos constantemente. Y que justo si nos vamos a la idea del Tao, pues el Tao es justamente el camino, el sendero de la esencia. Algunos lo traducen como el sendero también de lo divino, de la divinidad, ¿no? Entonces, básicamente de la esencia, eh, de lo más básico, de lo primero, de lo más primordial, ¿no? Y, y es ahí en donde se encuentra ese oro. Pero no se trata de algo que camino, llegué, me dieron el premio y me fui y ya terminé. Muchas veces nos ocurre con las profesiones o las carreras y bueno, me entregaron el título y ya, y acabé. Y pues resulta que cuando nos damos cuenta, después de la graduación hay toda una serie de pruebas que tenemos que seguir viviendo al respecto, que apenas tenemos unos conocimientos bastante limitados y que tenemos que seguir formándonos incluso sobre todo a partir de la experiencia. Y eso es a lo que nos invita Saturno cuando hablamos del plomo y de su transformación al oro. Y es que siempre hay un proceso que se logra a partir de la práctica, de la experiencia, y solo viviendo ese proceso, no teniendo el conocimiento y filosofando sobre él, sino viviéndolo, es que se logra transformar ese plomo en oro. Así que, bueno, eh, recuerden ahí dejar en sus comentarios qué reflexiones les suscitan, qué desean que ampliemos. Quizás no fui claro en algunas cosas o desean explorar otros mitos similares. Pronto también estaré publicando el video sobre Osiris, que espero grabarlo pronto, que tiene relación con esto. Y bueno, como siempre, recuerden que estamos haciendo un sorteo semanal de 4 consultas astrológicas. Y bueno, para participar deben darle like a los videos y dejar sus comentarios. Entre más comentarios escriban, más posibilidad tienen de ganar. Si desean conocer más acerca de nuestros servicios astrológicos, los invito a que visiten nuestra página web, que lo dejo en la descripción del video y acá. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video.